Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Red Eléctrica tenía constancia de la inestabilidad en el sistema al menos 12 días antes del apagón que dejó sin suministro la península ibérica el pasado 28 de abril. Según publica el periódico El Debate, una serie de conversaciones entre operadores y responsables de Red Eléctrica evidencian ese conocimiento, sabían que el fallo se podía producir. En esas grabaciones se alerta de fluctuaciones en la tensión debido a la escasa presencia de energía nuclear y al comportamiento volátil de la fotovoltaica, que entra y sale del sistema por cuestiones de precios y de ajustes. Está muy inestable todo, reconoce un técnico a la operadora eléctrica, ya que el 16 de abril, más de 10 días antes del apagón, señaló que era algo que no era puntual. Las comunicaciones internas fechadas también el mismo día del apagón evidencian que los técnicos ya lidiaban con continuas oscilaciones que obligaban a maniobras constantes para estabilizar la red. Los datos que están empezando a salir pues ya son absolutamente demoledores. Sánchez se empeñó en experimentar hasta dónde se podía llegar con solo renovables inestables en la red y como consecuencia aquel día tuvimos el primer apagón total de toda la historia en España y 12 muertos. La exclusiva del debate me parece trascendental, me parece demoledora. Probablemente se trata de una filtración efectuada desde las compañías eléctricas. Ya saben ustedes que las conversaciones internas de este tipo de centro de control se graban para precisamente poder analizar qué ha pasado en caso de catástrofe. Igual que Red Eléctrica graba sus conversaciones internas, por cierto, todavía no las han difundido, pues también los centros de control de las empresas energéticas me supongo que hacen lo mismo, y supongo que es de ahí de donde ha salido esta filtración que demuestra algo importantísimo. Primero, que se estaban manteniendo las energías tradicionales en un nivel mínimo de manera deliberada, y segundo, que eso estaba provocando desde ya muchos días antes del apagón unas oscilaciones en la red que se debían a que no existía un sistema adecuado de control. Y estas conversaciones también demuestran que dentro de Red Eléctrica los técnicos eran conscientes del problema y estaban intentando actuar para paliar ese problema derivado de haber dado demasiado peso a unas energías, y en este caso en concreto a la solar, que resulta que van entrando y desconectándose, deja de haber sol y entonces pues no dan, o por tema de precios desconecta una serie de suministradores, y todo eso sin que en la red existiera una manera de garantizar una estabilidad de la energía. Resultado, pues de repente sobretensiones, entran en acción los mecanismos de protección, de repente falta energía porque no sé quién se ha desconectado, entonces hay que dar orden a las centrales tradicionales de que aumenten el suministro de energía, pero eso tampoco es algo inmediato porque tienen una cierta inercia que precisamente contribuye a proteger la red cuando tienen un peso suficiente. Si recuerdan ustedes, esta noticia enlaza con lo que supimos hace no demasiados días de cómo las empresas eléctricas denunciaban que en 4 ocasiones anteriores al 28 de abril ya se habían producido oscilaciones peligrosas en el sistema. Conclusión de todo esto: los técnicos en Red Eléctrica eran conscientes de que había un problema, eran conscientes de dónde estaba el origen del problema, que era en el excesivo peso de las renovables inestables y en la falta de control de mecanismos de red, y a pesar de que en Red Eléctrica los técnicos eran conscientes y por supuesto avisarían a sus superiores, pues se continuó adelante con el experimento
para ver hasta dónde se podía llegar solo con renovables inestables. Conclusión, pues que todo petó. Se publicó hace ya un par de semanas, no recuerdo en qué medio, que es que Sánchez tenía al día siguiente una reunión de inversores internacionales y entonces quería pues sacar pechito con algún tipo de resultado. No sé si eso es cierto o no es cierto. Lo vi publicado, no lo he visto luego que se haya dado mucho bombo al asunto, pero tampoco he visto ninguna especie de desmentido. Bueno, un último apunte. Les he hablado de que el origen del problema está en que se quiso dar demasiado papel a las renovables inestables. Y lo recalco porque lo más triste de todo lo que ha estado pasando en estos años es que se ha estado invirtiendo auténticas millonadas, donde muchos golfos han hecho muchísimo dinero en renovables con la excusa de que no emiten y no sé qué, pero curiosamente siempre las renovables eran las inestables, solar y eólica. Hay una energía renovable que, vamos, no emite CO2, más renovable es imposible, que es la hidráulica. Se podría haber potenciado la energía hidráulica. En lugar de eso, se han dedicado a destruir presas, azudes, etcétera, porque hay que restaurar la naturaleza. La hidráulica, además, pues tiene una ventaja, y es que tiene una pila natural. Lo que llaman las centrales de bombeo. Si tú tienes dos presas hidroeléctricas, una a continuación de la otra, cuando hace falta energía en el sistema, sueltas agua de la de arriba a la de abajo, mueve la turbina y genera energía. Cuando sobra energía en el sistema, inviertes la cosa y puedes bombear agua de la de abajo a la de arriba. Estás almacenando energía. Tienes una batería natural en forma de energía potencial. ¿Por qué no se ha fomentado eso? ¿Cuánta gente ha hecho dinero con la basura de potenciar energías renovables inestables? Que yo no digo que no haya que usarla, por supuesto, si tenemos sol, aprovechémoslo, si tenemos viento, aprovechémoslo, pero ¿por qué no se ha invertido en energía hidráulica, que es perfectamente renovable y emite cero? ¿O por qué no se ha invertido en energía nuclear, que no es estrictamente renovable, porque tienes que consumir uranio, pero oiga, tenemos uranio, y además emite cero CO2? ¿Por qué? Pues porque el objetivo nunca ha sido el tener energía que emitiera cero. El objetivo ha sido siempre destruir el sistema energético occidental y de paso que muchos golfos hicieran muchísimo dinero. Y lo siguen haciendo, por cierto. Bueno, pues ya tenemos las primeras conversaciones filtradas. Sería interesante conocer las conversaciones internas de los técnicos de red eléctrica el propio día del apagón, ¿verdad? ¿Dónde están esas conversaciones, doña Beatriz Corredor? ¿Nos puede usted dejar oír lo que se habló en la sala de control de red eléctrica aquel día mientras estallaba la red? Bueno, ya saben ustedes que con el asunto del Eire 10, pues aquí se ha destapado el tarro de la porquería. Y pues hemos empezado a conocer que el PSOE puso en marcha un grupo cloaquil para tratar de conseguir información basura contra fiscales, contra la UCO, etcétera. Ya saben ustedes que el contraataque del Partido Socialista ha sido montar un teatrillo, como que Leire Díaz entregaba información al PSOE, que el PSOE entregaba a la Fiscalía General del Estado, es decir, que Sánchez se entregaba a sí mismo. En realidad toda esa información ya la tiene el PSOE desde hace muchísimo tiempo, pero era la manera de avisar, vamos a empezar a sacar nosotros también basura para contraatacar. Y hoy ha empezado la catarata de contrabasura. Y muy interesante lo que trae el periódico El País. Ojito a esta conversación de Cospedal y Villarejo. Comienzan a publicarse algunos de los audios del llamado expediente Leire, que es el famoso pendrive que la fontanera de Ferraz habría entregado con conversaciones de Villarejo. El diario El País publica hoy parte de esos audios grabados por el comisario corrupto a lo largo de 20 años y que señalan a la exsecretaria general del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal. Villarejo se quejaba en esos audios de sentirse perseguido por la Fiscalía y pedía a Cospedal cambios urgentes en los mandos de la UCO y de la UDEF, cuerpos clave en la investigación de la corrupción. En la conversación, María Dolores de Cospedal, la exministra de Defensa,
asegura estar gestionando los relevos policiales y admite que ya hay una estructura nueva en marcha. Cospedal en esas grabaciones pronuncia la frase "a Grinda hay que matarlo", en referencia al fiscal anticorrupción José Grinda. El material entregado ahora a la Fiscalía también incluiría supuestas ofertas del entorno del PSOE a Villarejo para aliviar su situación judicial a cambio de información clave que incriminara al Partido Popular. Bueno. ¿Qué demuestra esto que publica hoy el periódico El País? Pues lo que demuestra es que ha empezado el contraataque del Partido Socialista. Si es que se puede calificar de contraataque a lo que no es sino un esparcir porquería. En todo esto de Leire Díez, los fontaneros, etcétera, pues ya lo he dicho muchas veces en los micrófonos y en las redes, que es muy importante todo el episodio y tenemos que denunciar las cloacas del PSOE. Pero lo verdaderamente gordo, lo verdaderamente importante es otra cosa y no debemos olvidarla. Y por eso todos los días me empeño en comentar las noticias que van saliendo sobre el tema. Me refiero al apagón, también a la Dana. Son dos ejemplos de actuación política deliberada por parte de Pedro Sánchez con resultado de muerte, de muchas muertes. Eso es lo importante. Todo lo demás es importante, pero menos, tiene una cierta componente de ruido destinado a tapar lo otro. Eso ya lo he comentado, y hecha esa acotación, pues voy a lo de Leire Díez. Se han empezado a filtrar cosas que demuestran que el Partido Socialista recurre a técnicas mafiosas para tratar de anular las causas contra Ábalos, etcétera, 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 por el procedimiento de desacreditar a la UCO, que es de donde han salido los principales informes para toda esa trama de Aldama, Koldo, Ábalos, Sánchez, etcétera, etcétera. Bueno, a raíz de ahí, el Partido Socialista, acorralado, pues ha reaccionado, pues abriendo el tarro de las esencias y empezando a esparcir porquería. Y la verdad es que tiene porquería para esparcir, porque durante la etapa de gobierno de Rajoy también operaron las cloacas policiales, pero con una diferencia fundamental, y es que el Partido Socialista sabe moverse en la cloaca. El Partido Socialista son auténticos mafiosos, y a la hora de entenderse con los subgrupos mafiosos que pululan por la cloaca, sabe las reglas del juego. El Partido Popular encima son idiotas, intentan utilizar la cloaca, pero no están acostumbrados. Pues es como si de repente llega una banda de nigerianos a Nueva York e intenta empezar a distribuir droga en los barrios controlados por una familia italiana desde hace 40 años. Pues claro, en fin, son carne de derrota, porque están ahí los profesionales y de repente llegan unos que no tienen ni idea del asunto y claro, perecen a manos de los profesionales. Durante la etapa de Rajoy, el Partido Popular, Cospedal, pero no solo Cospedal, intentó utilizar a las cloacas del Estado para determinados objetivos políticos, por ejemplo, destruir a Bárcenas, etcétera, etcétera. Pero como no están habituados a moverse en la cloaca, pues para empezar se dejaron grabar todo. Villarejo grabó a Cospedal lo que le dio la gana, y Cospedal largando. ¿Recuerdan ustedes esa frase de Leire Díez que tanto escándalo ha causado, diciendo que a balas hay que matarlo, hay que verle muerto, refiriéndose a neutralizarle y quitarle de la UCO al teniente coronel Balas o coronel Balas, no sé qué es? Bueno, pues ahora ya tenemos dentro del contraataque del Partido Socialista una frase similar, pero en boca de Cospedal: al fiscal Grinda hay que matarlo. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense en una cosa importante, y es que en todo esto de las cloacas no hay amigos, no hay enemigos, no hay bandos. Lo que hay son lo que en el argot policial se denomina cuerdas.
Pues está Villarejo y sus Villarejo fans. Está pues algún otro personaje de la cloaca y sus fans amigos. Y al final pues está por un lado el PSOE, por otro el PP, por otro lado Villarejo, por otro lado determinados fiscales, y luego de repente ¡pum!, cambia la cosa y los que parecían enemigos de repente son lo más amigo del mundo. Y les pongo un ejemplo paradigmático. Si buscan ustedes en internet, encontrarán la referencia a un famoso informe, el informe Veritas, que fue elaborado por Villarejo y por su amigo Enrique García Castaño, el gordo, contra Garzón, contra el juez Garzón, al que le acusaban de organizar orgías con prostitutas y consumo de cocaína, patatín, patatán. Bueno, aquello del informe Veritas dio lugar a una catarata de titulares, informaciones periodísticas. Bueno, vamos, parecía pues eso, que contra Garzón iban las cloacas policiales. Bueno, pues luego con el correr de los años resulta que eran lo más amigo del mundo, Baltasar Garzón y Villarejo, y se reunían a comer y se echaban unas risas, y la pareja de Garzón, Dolores Delgado, ahí bromeando con los policías, amigos de Villarejo. Al final resulta que eran todos amigos, Baltasar Garzón, Villarejo, el gordo. Y dices, un momento, me he perdido. ¿Eran originalmente enemigos y luego de repente se hacen amigos? ¿O aquello de que eran enemigos y el informe Veritas en realidad toda era una escenificación pues para tratar de presentar a Garzón de una determinada manera, pues como para hacerle currículum de que está enfrentado a las cloacas del Estado? Es muy complicado analizar ese tipo de cosas. Y sobre todo es complicado porque al final con todos estos personajes, los Villarejos, los García Castaños, los Garzones, pues el tema de la pasta importa. Pero hay otra cosa que les importa muchísimo más. Y es que se parten el culo de risa a costa de todo el mundo. Dicen, y ahora vamos a poner en marcha una campaña, vamos a decir que tú eres un no sé qué, ¡pum! Entonces llaman al periodista amigo suyo y publica eso. Y luego se parten la caja los dos. Fíjate, ya ha caído el tío este. Es el ejercicio del poder, la satisfacción que da el saber, pues que puedes manipular a la opinión pública de una manera muy sencilla, inventándote informes, haciendo que publiquen periodistas amigos determinadas noticias. Todo ese, ¿cómo diría yo?, ese espíritu lúdico de quienes manejan hilos y gozan haciéndolo. Eso yo tengo la sensación de que les importa mucho más que el dinero, que también les importa muchísimo. Bueno, el caso, pues ya tenemos que empiezan a salir los contraaudios. Tenemos a Leire Díez, por encargo del PSOE, buscando basura contra la UCO. Ahora sale un audio de Cospedal a Villarejo diciendo que hay que buscar basura contra el fiscal Grinda, al que también se le quería cargar Leire Díez. ¡Qué follón! ¿Quiénes son los buenos aquí? ¿Quiénes son los malos? Respuesta, buenos, ninguno. Bueno, una noticia curiosilla, simplemente la mencionamos un poquito de pasada, pero para que la busquen ustedes en las provincias, porque, bueno, daría para escribir un guión de película. Les hablamos ahora de una fuga de película porque el juzgado de instrucción número 3 de Picassent ha abierto diligencias contra una funcionaria de prisiones y un vigilante de seguridad por su presunta implicación en la huida de 2 presos de la cárcel. Concretamente, los recursos se fugaron de la prisión Antonia Asunción el 21 de diciembre de 2024. Ahora ha confesado uno de los fugados que tanto la funcionaria como el vigilante eran conocedores del plan de huida y había otras 4 personas implicadas. La fuga fue cuidadosamente planificada, aprovechó la distracción de un partido de fútbol y, como si de una película se tratase, los internos forzaron unos barrotes oxidados para descender con sábanas anudadas. No me digan que no es bonito. ¿Quieren la historia completa? Pues entren en el periódico Las Provincias y ahí... Es Las Provincias, ¿no, doña Así Carmen? es, en Las Provincias. Y ahí la tienen ustedes. Simplemente era dejar constancia de una historia pues que me parece peculiar. Reclusos fugándose de una cárcel, descolgándose por sábanas anudadas con la ayuda de una funcionaria de prisiones y un vigilante de seguridad. En fin,
todos los ingredientes de una película. La naturaleza imita al arte. Bueno, y vamos con la manifestación ayer que el PP organizó en Plaza de España, dizque para luchar contra la mafia. Escuchen. Decenas de miles de personas participaron ayer en la concentración que el PP convocó en Plaza de España, en Madrid, contra el gobierno bajo el lema Mafia o Democracia. La delegación del gobierno dice que a la protesta acudieron 50.000 personas, el Partido Popular dice que 100.000. Los populares buscaban una exhibición de fuerza en la calle en la sexta manifestación que convoca contra el Ejecutivo en esta legislatura. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió desde el escenario al presidente del gobierno para decir que lo más importante es siempre cumplir la palabra dada. Y para estar a la altura de un gran país, alguien que es candidato a la presidencia del gobierno tiene que tener muy claro que ha de cumplir su palabra. Yo lo he aprendido directamente de las fuentes auténticas. No me lo han contado, lo he vivido. No me lo han relatado, lo he experimentado. Y por eso os digo que lo que aprendí con el presidente Fraga, con el presidente Aznar y con el presidente Rajoy es a cumplir la palabra, es a cumplir los compromisos, es a honrar nuestro país, es a respetar la Constitución, es a defender la España de las autonomías y a defender la nación española. A ver, vendan todo y salgan huyendo. ¿Qué dice Feijóo? Que ha aprendido a cumplir la palabra dada de Rajoy. O sea, ha aprendido a cumplir la palabra dada de ese señor que, prometiendo bajar los impuestos, nada más llegar al poder, los subió hasta tal punto que su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, salía entre risitas a decir que habían desconcertado a Izquierda Unida con su subida. Ha aprendido a cumplir la palabra dada de ese señor Rajoy, que mientras estaba en la oposición denunciaba la infame negociación del PSOE con ETA, y cuando llegó al poder continuó con esa negociación con ETA. Ha aprendido a cumplir la palabra dada de alguien que fue un ejemplo de traición a sus electores, que le dieron una mayoría absoluta y no solo no hizo nada para revertir todos los cambios que había iniciado Zapatero, sino que continuó con esos cambios. Pues está muy bien, ha elegido un buen maestro, pero además, pues claro, así uno entiende el hecho de que diga que va a cumplir la palabra dada tal como aprendió de Rajoy. Hay que recordar que Feijóo llegó al poder en Galicia prometiendo dar libertad lingüística y nada más llegar al poder traicionó su promesa. Claro, teniendo como maestro a Rajoy, pues ya se entiende. Vamos, que si llega Feijóo al poder volverá a traicionar a sus electores y a todos los españoles. Ayer, sobre el debate de cifras, ayer dice la delegación del gobierno que el PP reunió a 50.000 personas en la Plaza de España. Dice el PP que reunió a 100.000. ¿Quién tiene razón? Bueno, pues posiblemente algo intermedio. El debate dice hoy que bueno, que con cálculos de superficie de Plaza de España, suponiendo que estuviera todo llena, pues que a una persona por metro cuadrado, entre una persona y una y media, pues que serían entre 52.000 y 78.000 asistentes. Bueno, pues dejémoslo, yo qué sé, 70.000. Me da igual. Teniendo en cuenta que el PP había traído autobuses de toda España, pues la manifestación no fue un fracaso, aunque tampoco fue, en fin, el gran éxito. Pero lo chocante de la manifestación es que esa manifestación se producía 48 horas después de que este Feijóo, que se manifestaba con el lema Mafia o Democracia, se hubiera reunido junto con todos sus varones en Barcelona con el jefe de la mafia, con Pedro Sánchez. Y si examinan ustedes los vídeos de ese encuentro, pues ahí tienen ustedes a Pedro Sánchez, al jefe de lo que dice el PP, que es una mafia, dando la mano a todos los varones autonómicos
Y ahí tienen ustedes a los varones autonómicos del PP abrazándose y estrechando la mano cálidamente pues a Ángel Víctor Torres y a los varones socialistas, vamos, a la mafia. Incluso hay unas imágenes curiosas de Mañueco abrazando a Yolanda Díaz. Es enternecedor. Y luego estos farsantes, pues 48 horas después, se manifiestan en Plaza de España con el lema mafia o democracia. Dos cosas. Primera, pues evidentemente si vas de postureador, pues no esperarás que los 5 millones de madrileños salgan a manifestarse por las calles a tu llamado. Que en Madrid, donde hay una inmensísima mayoría de votantes de la derecha, al final, incluso trayendo autobuses, no logres reunir a más de 70.000, 78.000 personas, pues es un fracaso que simplemente refleja pues que la gente está harta de postureo. Y en segundo lugar, yo les pediría a todos ustedes una cosa. ¿Me podrían ayudar a localizar los mensajes, llamados, tweets de Feijóo restregándole a Pedro Sánchez por la cara a los 12 muertos del apagón? Responsabilizándole del apagón y pidiendo que Sánchez dé cuentas de 12 posibles delitos de homicidio involuntario. ¿Me podría alguien decir dónde está la oposición del PP en el tema del apagón? Porque alguna cosilla han dicho, pero así, en fin, como... uy, apagón, caca. Pero, ¿dónde está la oposición salvaje para restregarle a Sánchez lo que evidentemente es responsabilidad suya, que son esos 12 muertos del apagón? Bueno.